bueno, más que nada es intentar si nos permite poder pasar un video antes para que ellos puedan ver si es que nos permite el ancho de banda, porque yo hice la prueba hace un rato con unas alumnas que estaban, pero éramos poquitas, así que bueno, ahora que hay 56 no sé si va a Perfecto. funcionar. Bueno, tema profesora, Pero vamos a ¿lo vamos a probar. Bueno, desarrollar hoy? vamos a hacer la clase de hoy, vamos a Profe, terminar ¿puedo hacer con... otra Sí, pregunta antes de que decime. empiece? Con respecto al trabajo que hay que realizar, cuando elegimos los tópicos, ¿lo tenemos que relacionar con el mundo post pandemia o con la situación así actual también? Es una ¿Vos duda que tenemos con el grupo. leíste las consignas? Sí, sí. Los tópicos tenés abajo, ves que abajo cuando hacemos referencia a los 4 tópicos que ustedes eligen, hay varios tópicos. Ustedes tienen que elegir 4 para que no sea tan complicado. Y ahí Sí, arriba hay sí. una introducción donde hace referencia a la situación actual que estamos viviendo. Ah, bueno. Si lo tienen abierto al trabajo, ¿lo tienen ahí? Sí, profe, lo tenemos acá. Bueno, de donde dice el presente trabajo práctico se propone aplicar las principales conceptualizaciones sociológicas que desarrollamos en las unidades de la 1 a la 3 a partir de un ejercicio de análisis prospectivo preliminar de los efectos de la pandemia global de COVID-19 que nos toca atravesar como sociedad. Para ello, les sugerimos que busquen en la web material académico, científico, periodístico, calificado, que sirva de fundamento a vuestras apreciaciones sobre los posibles efectos y transformaciones de la sociedad global sufrirá post-pandemia, teniendo en cuenta que el mismo puede referirse a la escala local, nacional e internacional. O sea, sería relacionando con el mundo post pandemia. Sí, ustedes tienen que agarrar los tópicos y relacionar con lo que se está viviendo en la actualidad, o sea, post pandemia y pandemia, o sea, porque seguimos viviendo en una situación de pandemia. Ah, bueno, bueno, profe, ¿No gracias. tenés micrófono, Oriana? Cuando refiere a la situación actual, es de pandemia, seguimos en situación de pandemia, ¿no? Y de post-pandemia para que ustedes puedan tratar de desarrollar el tema que eligieron, el tópico que eligieron, pensando en cómo es la vuelta a la apertura de la presencialidad, ¿no? Ya no decimos el retorno a la normalidad, se habrán dado cuenta, porque pasado tanto tiempo no hay vuelta atrás, ¿sí? El mundo no va a volver a ser como era antes de la pandemia, claramente, ¿sí? Tal vez tengamos las sociedades vacunadas, podamos circular libremente, pero hay algo de la cibercultura que viene a instalarse y no se va a retirar más, ¿sí? Es decir, probablemente, esta mañana justamente estábamos trabajando con un grupo de directores de posgrados, probablemente vayamos hacia una modalidad nueva en la cual lo virtual y lo presencial estén absolutamente presentes. Nosotros tenemos la suerte en esta materia que ya hace 3 años que venimos hablando de los conceptos de cibercultura, ¿sí? Y de realidades múltiples o de múltiples facetas de una misma realidad para referir a lo presencial y a lo virtual. Entonces, digamos que estamos preparados con lecturas como para poder pensar que no hay vuelta atrás, ¿no? Que hay un paso agigantado hacia adelante en todos los aspectos. Estamos hablando de los aspectos culturales, cuando hablamos de pandemia y pospandemia, una transformación radical es la que vamos a sufrir, pero también los aspectos económicos, ¿no? Ayer por la mañana leía, preparando otra clase, que China considera que ha avanzado 5 años hacia su hegemonía global a partir de la pandemia. Y entonces, lo que teníamos como horizonte 2030 se retrotrae a horizonte 2025. Porque esta transformación del mundo que ha debido encerrarse y aislarse para protegerse, pero en simultáneo ha debido conectarse virtualmente, bueno, hay grandes ganadores y perdedores, ¿no? Y cuando salgamos de la etapa de pandemia vamos a ver
las nuevas configuraciones, entre otras cosas, de las grandes fortunas del mundo que no han hecho más que acrecentarse exponencialmente en este contexto particular, ¿no? Entonces, por eso los invitamos a pensar la actualidad en términos de pandemia, restricción a la circulación, ausencia o presencia deficiente de vacunas y distintas cuestiones que suscita, y pensar un poquito también hacia adelante, post pandemia. Nuevas realidades. Bueno, ¿comenzamos? Bueno, vamos a ver dentro de lo que quedó pendiente de la unidad 2, con esto vamos a cerrar, que veníamos hablando de teorías del cambio social, vamos a ver la clase de medio ambiente y desarrollo. La idea es poder pasar un video, ustedes me dicen si no se puede ver o se corta, lo dejamos y continuamos con la clase. Yo intento pasarlo y ustedes me dicen. Voy a detener mi cámara para sacar todo lo que me pueda impedir mostrarlo y ahí lo comparto. ¿Se ve? Sí, se ve. Planeta Tierra, nuestro hogar. Solía ser un lugar repleto de verde, siempre azul en el cielo y limpio al respirar. Pero eso era antes de que enfermara. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más nos va a durar? Incendios, inundaciones, sequías, catástrofes, daños a la salud por contaminación, extinciones masivas, entre otras más. Son situaciones a las que deberíamos estar preparados, que cada año se intensificarán más. Para que comprendas el impacto, en tan solo lo que va de este video han muerto 2 niños alrededor del mundo por tomar agua contaminada. La cantidad de contaminantes que estamos generando ya están produciendo severos efectos en el planeta. Durante este siglo, la temperatura de la Tierra aumentará 4 grados centígrados. Nunca se ha vivido un aumento así desde hace 4 millones de años. Actualmente estamos cerca del primer grado centígrado de cambio. Para ser más específicos, tenemos un aumento de 0,8 y ya estamos viviendo los cambios. Para cuando alcancemos los 1,6 grados centígrados, Groenlandia habrá desaparecido por completo. Y para el año 2040 no habrá más hielo en el Polo Norte. A los 3 y 4 grados, el calor en ciertas partes del mundo creará zonas inhabitables. La agricultura desaparecerá en muchas partes del mundo, lo que obviamente provocará hambruna mundial. El nivel de los mares aumentará entre 18 y 59 centímetros al final de este siglo. Y si los polos continúan derritiéndose, podrían aumentar entre 10 y 20 centímetros adicionales. Países como Kiribati, Palau y las Islas Maldivas están por desaparecer completamente. Todo esto provocado gracias al calentamiento global. Te preguntarás cómo y por qué está pasando esto. Automóviles, grandes fábricas, la actividad de las industrias, la manera en la que extraemos combustibles fósiles y demás actividades producen inmensas cantidades de contaminantes, creando una cada vez más densa capa de gases. Cuando la radiación del Sol llega a nuestro planeta, parte de ella es reflejada por la atmósfera y devuelta al espacio. Sin embargo, gran parte de la radiación entra a la Tierra y cuando rebota se ve atrapada por la barrera de gases contaminantes. Esto provoca que la Tierra se caliente. A esto se le llama el efecto invernadero. La solución parece sencilla. Simplemente parar la actividad humana que provoca contaminantes, ¿no es así? El único problema es que la economía mundial se sostiene del consumo de combustibles fósiles. El petróleo lo usamos de 1000 maneras y una de las más importantes es para el combustible. El carbón y el gas natural, entre otros usos, son principalmente usados para la generación de electricidad. Así como te das cuenta, no es tan sencillo eliminar esto del modo de vida actual. La salida más viable a este problema es invertir en energías renovables.
Podríamos optar por producir energías eólicas, geotérmicas, solares, hidroeléctricas, entre muchas otras. De esta manera no generaríamos contaminantes. Nuestro planeta respiraría y con suerte el calentamiento global se detendría en gran medida. Pero por obvias razones, los grandes conglomerados alrededor del mundo que ganan millones y millones de dólares gracias a los combustibles fósiles, no permitirán que esa transición sea tan sencilla. Es por eso que NASA se ha encargado de crear enormes campañas para decir que el calentamiento global no existe. Y es probable que tú ya hayas caído en sus mentiras. Sin embargo, el verdadero problema es que hay gente con mucho poder que cree firmemente que el calentamiento global es solo un invento. Nuestros bosques y mares se encargan de absorber gran parte del dióxido de carbono. Desafortunadamente, ya no se dan abasto. La deforestación es otro de los grandes problemas ambientales actualmente. Básicamente, estamos dejando sin pulmones al planeta. Y uno de los principales culpables de esto es el aceite de palma. Este aceite vegetal está presente en casi todos los productos de consumo en el mundo. Cereales, snacks, dulces, jabones, cosméticos, entre muchos más. El problema es que la palma solo crece en ambientes tropicales, y debido a su excesiva demanda ha provocado la deforestación inclusive ilegal de áreas inmensas de bosques tropicales, no solo afectando al medio ambiente, sino también a la biodiversidad. Así que piénsalo, cada vez que consumes uno de estos productos, estás ayudando indirectamente a que esta industria siga lastimando al planeta. Y aunque no lo creas, el consumo desmedido de carne de res también provoca daños al medio ambiente. Lo sé, suena muy absurdo, pero déjame explicarte. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente, y es producido en su gran mayoría por toda la ganadería mientras ésta se alimenta y expulsa gases. Casi todo el metano existente en la atmósfera es producido por la industria ganadera. La ganadería genera emisiones más contaminantes que la industria del transporte, y no solo contamina el aire, sino también la tierra y los depósitos de agua subterránea. Hablamos que un 10% de todas las emisiones contaminantes de los Estados Unidos proviene del ganado. La contaminación del aire en lugares como Beijing es tan mala que respirar allí implica exactamente los mismos riesgos que fumar 21 cigarrillos por día. Sin embargo, en la India, respirar durante un día equivale a fumar 100 cigarrillos. Las contingencias ambientales debido a la contaminación se están volviendo cada vez más comunes, inclusive en la Ciudad de México. Sin embargo, aún hay una luz de esperanza. Dinamarca ha logrado cubrir un gran porcentaje de sus necesidades energéticas gracias a la energía sustentable. Esto coloca a Dinamarca a la cabeza en la inversión y avances de energías renovables en el mundo. Se calcula que para el 2035 Dinamarca dependa completamente de este tipo de energías. Afortunadamente, más países están haciendo esto. Países como Suecia, Austria, Finlandia y recientemente China. Ojalá todos ellos sirvan de ejemplo para las demás naciones alrededor del mundo. Tal vez nosotros solos no hagamos mucho para combatir el cambio climático, pero si usamos la voz en redes sociales, en tu escuela, en tu familia, tal vez logremos todos juntos hacer conciencia en los demás y poco a poco ir generando el cambio, primero en uno mismo. Exijamos a los gobiernos de nuestros países que impulsen reformas ambientales, que se castigue a aquellas industrias contaminantes y que se invierten en energías renovables. Comparte video. Si logramos que más gente conozca esta información, habremos hecho algo por el planeta insertando una pequeña semilla en la mente de las personas que ignoraban todo esto. Créeme cuando te digo que este es el problema más importante del siglo. Y puede que aún estemos a tiempo para salvar al planeta. O tal vez... Bueno, ¿se pudo escuchar? ¿Se vio sin cortar? Porque a mí me parecía bien, Perfecto, pero no sé. ¿Sí? Bueno, la idea de este video no es mostrarle de entrada la catástrofe del mundo, sino que ustedes puedan tener un pantallazo de lo que es la situación ambiental. Ahora le voy a explicar bien todo, cómo surge el concepto del medio ambiente, pero
para que ustedes vean en cuál es la situación en la cual se encuentra hoy. Incluso este video ya tiene un par de años, o sea que seguramente está mucho peor en algunos casos. Pero videos como este en YouTube ustedes encuentran ahí de todo sobre el planeta Tierra, sobre el cambio climático, sobre los gases de efecto invernadero, hay de todo si ustedes quieren ver. Incluso el que esté interesado me dice, porque yo tengo varios bajados para poder mandárselo. Pero bueno, ahora les voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer... A ver si me deja compartir ahí. ¿Ven? No. Ahí está, ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, como les dije, medio ambiente y desarrollo es lo que vamos a dar para terminar la unidad 2 y que es lo que también ingresa en el trabajo integrador. Así que la idea era poder dárselos antes para que ustedes puedan incorporar el que le interesa este tópico. Voy a ver si puedo sacar, porque me está avisando que tengo poca señal. Saco ahí la pantalla. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, el hombre y el medio ambiente. La idea un poco de mostrar este video es porque, más allá de que dice en una parte de que muchos países están empezando a tomar medidas para contrarrestar esta cuestión del medio ambiente, la idea era poder mostrarle a ustedes que nosotros en Argentina también lo estamos haciendo, si bien no a gran escala, como para poder salir en un video y que nos nombren, pero sí se están haciendo y se están tomando medidas incluso también a nivel provincia, que ahora les voy a ir contando un poco de qué se trata. Bueno, esta tensión ¿por qué decimos que hay una tensión entre el hombre y la naturaleza? Porque esta relación entre el hombre y la naturaleza ha sido de constante tensión, ya que a lo largo de la historia el hombre ha hecho uso y abuso de los recursos naturales. Solo que no fue lo mismo ese uso y abuso en el origen de la humanidad que lo que es ahora. O sea, luego con el crecimiento económico, con la revolución industrial, con las nuevas tecnologías, todo ese consumo que tenía el hombre fue aumentando. Y a su vez aumentaba la población. Entonces, cada vez había un aumento de población, un aumento de tecnología, y la naturaleza seguía siendo la misma. Entonces, el abuso de los recursos naturales fue incrementándose. Lo que pasa es que llegó un punto en donde la naturaleza ya no tenía la capacidad de abastecerse ella misma. Entonces se empezó a poner un poco de freno a estas cuestiones porque se empezaron a dar cuenta que todo tenía un límite y los recursos naturales tenían límites. Entonces, esta estimulación que generó el aumento de la población hace que haya un cambio social, un cambio en las ciudades, en las comunidades, porque todo eso se va desarrollando en torno al ambiente. Si en el ambiente que se estaba dando el crecimiento hay escasez, ya sea de recursos, de infraestructura, esa sociedad se tiene que ir adaptando a esos nuevos cambios. Pero toda esta cuestión ambiental no es que nosotros la conocemos ahora porque somos de esta nueva época donde muchos de ustedes seguramente han tenido educación ambiental en la escuela. No fue mi caso, ni creo que el caso de María Emilia tampoco, porque no tuvimos educación ambiental en la escuela, pero sí sé que ahora los chicos, por lo menos mis hijos, tienen educación ambiental y por lo menos tienen un pantallazo acerca de qué es el medio ambiente, cómo cuidarlo, cómo reciclar, cómo reutilizar. Son pequeños conceptos que van empezando a incorporar y que de a poquito le van dando un poco de educación ambiental. Pero esto a lo largo de la historia comienza recién a tomar importancia después del 45. Recuerden que después del 45, con la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa habían quedado destrozados totalmente, y no solo eso, sino que se midieron su poderío nuclear. Se dieron cuenta que tenían el poder nuclear de autodestrucción. Entonces, viendo cómo la situación entre los países y viendo cómo había quedado todo después de la guerra, optaron por decir, bueno, empecemos a poner un poco de freno porque somos capaces de destruir todo lo que tocamos. Con la creación de la Organización de Naciones Unidas, que fue en el 1945, los países tratan de controlar o autocontrolarse entre ellos, por lo menos para poder medirse y tratar de que ninguno se salga de la raya. Si bien hubieron casos en algún país intentó
salirse de la raya, trataron de frenarlo entre todos porque sabían que el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki podía darse en cualquier lado del mundo. Y se dieron cuenta que después de eso, incluso después de Hiroshima y Nagasaki, la radiación nuclear que había quedado era tan grave que no hubo forma de poder restituir ese ambiente como había quedado. Esto estamos hablando de después del 45. Pero la cuestión ambiental y la cuestión sobre el cuidado del medio ambiente empieza recién a aparecer finales de los 60, 70, con los movimientos hippies de paz mundial, con movimientos ecológicos, sobre todo con la llegada del hombre a la luna, porque por primera vez el hombre se sale de su esfera y la ve desde afuera. Entonces empieza a darse cuenta de que es un sistema que está interconectado y que depende de nosotros que eso siga funcionando. Todas estas cuestiones le empiezan a dar importancia y empiezan, a través de Naciones Unidas, a haber distintas conferencias internacionales donde todos los países se juntaban para poder hablar de los temas ambientales que cada uno le preocupaba en el momento. En el 72 se da la primera conferencia conocida como Conferencia de Estocolmo. Fue la primera conferencia que se convocó a través de Naciones Unidas para tratar cuestiones ambientales internacionales, porque eran cuestiones que le importaba a todos, a nivel internacional. Y en esta conferencia se va a crear el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A través de este programa, después a lo largo del tiempo, se llevan a cabo distintos convenios y se firman distintos acuerdos, porque se crea este programa que era específicamente para eso. Luego, más adelante, en el 92, se va a volver a recuperar ese concepto que se había hablado en el 87 sobre la primer ministra noruega que se llamaba Brundtland de apellido. Ella hace un informe donde dice que el informe de ella se llamó para el medio ambiente y desarrollo, conocido con el nombre de Nuestro Futuro Común. Ese era el tema. La cuestión del informe es que ella hacía referencia a que empecemos a hablar de un desarrollo sostenible. Por primera vez se toca el tema de la sostenibilidad o sustentabilidad. Ella hablaba que todo lo que nosotros hagamos ahora para nosotros tiene que quedar algo para el futuro. Tenemos que pensar en las generaciones futuras y en los que van a venir, porque si nosotros consumimos todo ahora, no queda nada para el futuro. Entonces hacía referencia a esto. Y en esta conferencia, en Río del 92, se toma este concepto de Brundtland y en base a esto se firman acuerdos y se establecen agendas para que cada país las incorpore dentro de los temas de sus políticas, porque no dejan de ser conferencias internacionales donde participan los estados, pero muchas veces a nivel interno del estado, muchas veces o no se ratifican los tratados o no se cumplen. Entonces la idea era que a través de Río se le genere una especie de compromiso a cada estado. Sigue pasando el tiempo, siguen reuniéndose, siguen viendo qué hicieron de un año para el otro, se vuelven a juntar en el 97, se vuelven a juntar en el 2002, se vuelven a juntar constantemente porque a través de las conferencias estos estados iban midiendo los avances o no que iban teniendo sobre algún determinado tema. Pero las más importantes fueron la del 72 y la de Río del 92. Tenemos avances entre el 70 y el 90, que es porque se van a dar distintas firmas de protocolos y acuerdos internacionales, se van a recategorizar los recursos en renovables y no renovables, se empieza a problematizar y a legislar la economía extractiva, porque no era cuestión solamente de extraer los recursos, sino que eso tenía que estar legislado, y se plantea la responsabilidad por las generaciones futuras. Esto se toma del concepto de Brundtland de que el desarrollo debe ser sustentable. Protocolo de Kioto. Es uno de los protocolos más importantes que se firma de lo que fue la conferencia marco del 92 y hace referencia a esto que estábamos viendo en el video acerca del cambio climático. Si bien en Kioto en el 92 se firma este acuerdo internacional, recién en el 97 se va adoptando las medidas, pero no va a entrar en vigor hasta el 2005. Y hubieron muchos países que incluso no firmaron Kioto, porque fueron los países que sobre todo tenían mayores contaminantes dentro de lo que era el interior de su país. Entonces cuando llegó el momento de ratificar, a nivel interno los congresos no lo ratificaron, porque tenían que tener una situación de emisiones de gas menor al 5% y muchos de ellos no lo podía hacer.
Ahora con los acuerdos de París, con el nuevo acuerdo de París que se firmó en el 2015, las emisiones son muchísimo más bajas. Imagínense que si en esa época se podía mantener un 5%, ahora se le estaba viendo que sea por menos del 2%. Entonces, bueno, cada país tiene su responsabilidad, pero obviamente está diferenciado, ya no es lo mismo lo que contamina China que lo que contamina Argentina. Por eso hay diferenciación entre los punitorios que se le aplica. Solo que es muy complicado también aplicar estas medidas porque los mayores contaminantes son los que quieren aplicar medidas, pero a su vez pues no cumplen esas medidas. Entonces, de los protocolos y los convenios se vuelve muy complicado cuando los países más poderosos son los que tienen el poder de decisión. Después tenemos una de las conferencias que fue la de Río del 2012, que fue, si bien las conferencias, como yo les dije hace un rato, servía el Estado, cómo estaban los países, qué venía haciendo cada uno, cómo venían trabajando, si bien cada vez que se juntaba, la sensación de las conferencias, lo que se dice de las conferencias, es que nos volvemos a juntar, volvemos a hablar de lo mismo, y no pasa nada. Entonces había como una sensación así a nivel mundial de que no surtía mucho efecto. Pero bueno, se vuelven a juntar en Río. Ya había pasado 20 años de la última vez que se habían juntado en Río. En este caso la propuesta era reducir la pobreza. Era fomentar la equidad social, garantizar la protección del medio ambiente, o sea, seguíamos siempre hablando de los mismos temas, y el documento final que se aprueba es el futuro que queremos. Y tenía como objetivo asegurar la renovación del compromiso político con el desarrollo sostenible, evaluando los progresos realizados. Entonces, hasta este momento, ellos se juntaron y vieron para atrás todo lo que lograron o no, y el futuro que queremos era para dónde íbamos. A partir de acá se habían planteado objetivos para adelante. Y después vamos viendo los distintos objetivos que fueron saliendo y surgiendo de estas conferencias. Y esta fotito a mí siempre me gusta poner porque es como que el medio ambiente no deja de ser un activo que lo siguen negociando, porque los poderosos siempre son los que toman las decisiones. Entonces esta imagen como que termina de ilustrar un poco cómo es la cuestión, que se van pasando petróleo, se van pasando materias primas, se van pasando incluso, bueno, hasta ataúdes hay, pero que hace referencia a la cantidad de mortalidad que puede haber, depende qué decisión se toma. O sea, pero es una imagen que es un poco dura, cruda, pero es real. Y es como se suele manejar en las conferencias cuando lo que importa no es el medio ambiente, sino la parte económica. Bueno, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Esto algo lo vieron con la profesora Arellano la otra vez cuando se dio la clase sobre teorías del desarrollo, pero bueno, no lo quiero dejar de nombrar porque tiene que ver con las conferencias, y de las conferencias que veníamos hablando surge las agendas y los ODS que también lo vimos. Esto tiene que ver con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Se dio en 2015 con más de 150 jefes de Estado. Es una cumbre donde se juntaron, se aprobaron distintos tipos de objetivos a cumplir, que luego estos mismos objetivos se los van a redefinir y se van a convertir en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que para darle cumplimiento en el 2030. Supuestamente los anteriores eran hasta el 2015, en 2015 se juntaron, vieron hasta dónde llegaron y se los reorganizaron para que se cumplan en el 2030. Y acá tenemos que son los objetivos que se conocieron como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son heredados de los 8 objetivos del milenio, que fueron propuestos en el año 2000 para cumplirse en el año 2015. Y tenemos erradicar la pobreza extrema, el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH y el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Bueno, son objetivos que ellos se proponen cumplir para el 2015, que obviamente llegó el 2015, algunos se cumplieron en alguna medida, porque acuérdense que nada de esto se cumple en totalidad. Erradicar la pobreza, obviamente que no se erradicó la pobreza, sino que se van cumpliendo pequeños objetivos. Por eso estos ODS tienen metas e indicadores. Dentro de cada objetivo hay determinadas metas y determinados indicadores que hacen que esas metas
cumplan esos objetivos. Nosotros actualmente, desde donde me toca estar a mí, que es la Secretaría de Estado de Energía, participamos de las mesas de ODS, se llaman mesas de ODS, que son mesas de trabajo donde participan la mayoría de los ministerios, por no decir que están todos los ministerios de gobierno, donde tienen un representante. Cada representante se va agrupando según el área que le toca o el área que tienen en común. Por ejemplo, nuestra mesa de trabajo ODS es la mesa número X, donde nos encontramos todos los que somos de energía, con la gente que está con las alianzas, con gente que está trabajando en finanzas, gente que está en agua y saneamiento. Entonces, entre todos tratamos de tener temas en comunes y buscar cumplir y cuáles son los indicadores que nos van a ir diciendo si esas metas se van cumpliendo. Todo esto, ¿para qué es? Es para que a nivel gobierno, a nivel provincial, se pueda tener un pantallazo de cómo se vienen cumpliendo estos objetivos y a su vez esto se presenta a Nación. Nación junta todos los objetivos de desarrollo sostenible que fueron armando todas las provincias y arman una carpeta de presentación como país. Entonces, Argentina como país presenta sus objetivos de desarrollo sostenible a través de sus metas e indicadores. Entonces, ahí va presentando hasta dónde se fueron cumpliendo cada uno de los objetivos que se establecieron. Bueno, acá esta imagen ya la vieron el otro día con la profesora Arellano, así que los dejo, pero bueno, en referencia hace eso. Nosotros estábamos trabajando mucho con energía asequible y no contaminante. Ese sería nuestro fuerte dentro de la Secretaría de Energía. Y para eso tenemos metas y objetivos a cumplir para poder presentar como organismo ante otros organismos y trabajar en conjunto. Por eso es muy importante, dentro de estos objetivos, las alianzas para lograr los objetivos, que es el número 17, que en base a eso es por lo cual todos los organismos se juntan y trabajan en común. Bueno, pero ¿qué pasa? O sea, para todo esto tiene que haber una responsabilidad social, moral en la protección del medio ambiente. Porque yo puedo decir, sí, soy del medio ambiente, me encanta la cuestión ambiental, una responsabilidad de todos a nivel persona, instituciones, ¿no? Esto se da en todos los niveles. Por eso, el cuidado del medio ambiente va a requerir las respuestas rápidas y efectivas por parte de todos, gobiernos, industrias, consumidores de todo el mundo. Y las organizaciones que están intensificando sus esfuerzos para lograr un desempeño ambiental adecuado mediante el impacto de sus actividades. Cada organismo o cada organización que tiene una actividad debe ser responsable desde el inicio hasta el final. Incluso hasta posterior, una vez entregado el producto, tiene que hacerse responsable de ese pasivo ambiental. Por eso la respuesta a todo esto debe ser la gestión ambiental. La gestión, así como se hace gestión contable en el medio ambiente, también hay gestión ambiental. Y esto va a estar relacionado con la actividad de la empresa. Entonces, esta empresa tiene que tener el concepto para dominar siempre es la prevención de la contaminación. Se haga lo que haga la empresa, como primera medida debe prevenir, evitar esa contaminación. Esto se hace a través de gestión. ¿Y qué es la gestión ambiental? Es un conjunto de decisiones y actividades que se van a derivar, que se orientan a la preservación y recuperación y mejoramiento del ambiente. ¿Por qué? Porque si yo voy a preservar, conservar y recuperar, va a ser depende qué medio. Si yo voy a preservar es porque voy a hacer un uso extractivo, pero sí contemplativo, recreativo. Por ejemplo, un monumento natural. Yo puedo preservar, pero a su vez lo puedo utilizar para que sea un monumento y contemplarlo, siempre y cuando yo no degrade esa zona. Conservar sería, hago uso extractivo sustentable, hago un manejo ecológico mixto del bosque. Por ejemplo, yo necesito hacer un determinado proyecto en donde hay una zona donde hay una arboleda o donde hay determinados árboles. Lo que yo puedo hacer es, si no tengo otra alternativa y solamente lo tengo que hacer ahí, lo hago de manera mixta. Trato de implantar árboles en otro lado, evitando que solamente se saque o se haga una compensación. Yo puedo ir compensar otros lugares y hacer distintas plantaciones para evitar que toda esa zona quede deforestada.
Recuperar un entorno quiere decir cuando yo agarro un entorno que está totalmente degradado y trato de llevarlo a su estado ecológico original, que sería, por ejemplo, cuando hacen una descontaminación de un río. Y mejorar hace referencia al aumento de la eficiencia y eficacia del ecosistema, o sea, mejorar un espacio verde. Todos estos puntos son importantes para tener en cuenta cuando hablamos de gestión ambiental. Bueno, ¿qué es un sistema de gestión ambiental? Todo esto tiene que ver mucho con la parte de lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la auditoría ambiental, porque no dejan de ser sistemas de gestión que se utilizan como herramienta para preservar el medio ambiente. El sistema de gestión ambiental es la parte del sistema de la gestión de organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental, que ahora vamos a ver qué es la política ambiental porque es muy importante, y gestionar sus aspectos ambientales. ¿Cuál es el objetivo? Proteger el medio ambiente, como siempre. Siempre el objetivo es evitar la contaminación y proteger el medio ambiente. ¿Cómo? Previniendo la contaminación, cumpliendo la legislación y un mejoramiento continuo. Porque no solamente yo voy a evitar la contaminación, sino que tengo que cumplir con la legislación, porque para eso hay organismos que nos dicen a nosotros cómo tenemos que movernos, cuáles son los márgenes de acción que tenemos. Existe en la provincia el Ministerio de Ecología, que es el encargado de darnos viabilidad a los proyectos, son los encargados de poder decirnos a nosotros si un proyecto es viable llevarlo a cabo o no. Y mejora continua porque nosotros como empresa, ya sea una organización privada o el propio Estado, debe tener una mejora continua, ir mejorando en sus procesos, ir mejorando en su sistema de gestión. Para esto muchas veces se cuenta con normas, que si bien acá muchas de las empresas no están certificadas, sí existen normas como la 14001, que dan cuenta de una amplia gama de normas y declaraciones sobre temas ambientales. Son voluntarias de alcance internacional y es aplicable a toda la organización, cualquiera sea su actividad. Lo que pasa es que acá en Misiones son pocas las empresas que cuentan con este tipo de normas, porque muchas veces este tipo de normas se requiere para empresas que hacen exportaciones, entonces le piden, cuando tienen que hacer alguna transacción y alguna exportación, le piden que cumplan con ese tipo de normas. Este es un modelo de sistema de gestión ambiental de mejora continua. No sé si ustedes llegan a ver bien, por ahí es muy chiquito, igual yo les voy a dejar este Power para que ustedes lo puedan ver, y también hay una ficha de cátedra donde están explicados cada uno de este sistema de gestión ambiental. Pero tiene que ver básicamente con esto, con una política ambiental, que la política ambiental, ahora la vamos a ver más adelante, es lo que da origen a la empresa. Es la razón de ser de la empresa, es para dónde la empresa ambientalmente está dirigida. Entonces, a través de esa política ambiental va a haber una planificación. Yo voy a planificar en base a cuál es mi política. Dentro de esta planificación voy a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales, con los requisitos legales y con los objetivos y metas y programas que yo tengo especificado en esta planificación, para después llevar a cabo una implementación y operación. Dentro de esta implementación, yo tengo los recursos y las funciones, tengo responsabilidades, tengo competencias y formaciones, toma de conciencia, comunicación, acá va todo lo que tiene que ver con la operación y la implementación. Una vez que pasa por esta etapa, se va a la etapa de verificación, que se hace un seguimiento. Hay una evaluación del cumplimiento legal que se había establecido en la planificación. Hay una conformidad de acciones correctivas y preventivas que tiene que ver con lo que se planificó, pero en la verificación se chequea si eso va a ser así o hay que corregirlo, y hay auditoría interna. Acá es donde entra la cuestión del auditor, donde dice, bueno, a ver, lo que ustedes planificaron, se implementó y se va a operar de determinada manera, bueno, vamos a verificar si va a ser posible. Y luego viene la revisión por parte de la dirección, que es sería la parte del alto mando de la compañía. Ahí se resuelve y se ve si funciona o funcionó las medidas y la planificación, y si no, si hay que hacer alguna modificación, se va corrigiendo y ahí se va dando una mejora continua en el proceso. Por eso siempre va marcando con las flechas de lo que es la política, que sería la política, el hacer, el verificar y la revisión de la dirección.
Acá tenemos uno por uno que es, pero que bueno, ustedes después lo pueden ver en el Power, porque tiene que ver con esto, con qué es la planificación, qué es el hacer, qué es verificar y qué es actuar, que sería el máximo decisor de la empresa. ¿Por qué se dice que hay ventajas para utilizar un sistema de gestión ambiental? Primero porque va a representar una disminución del riesgo de accidentes medioambientales, porque si uno de antemano sabe o conoce qué es lo que puede pasar, uno puede planificar. Y en la planificación está la disminución de los riesgos. Entonces, esta disminución también te permite esta posibilidad de recibir sanciones por incumplimiento, porque si yo ya de antemano sé que hay determinadas cosas que no voy a poder hacer, me evito que en un futuro o no me autoricen el proyecto o incluso me frenen el proyecto en la mitad del proyecto. Pues yo puedo estar en plena obra y de golpe desde el Ministerio de Ecología me dicen que el proyecto no es viable ambientalmente y no se puede continuar y se para la obra. Entonces pierdo tiempo, pierdo dinero, pierdo un montón de cosas. Entonces la idea de poder planificar es esto, evitar inconvenientes a largo plazo. Y también me va a permitir una mejora en la calidad de los servicios que presta la empresa y una mejora de la eficiencia en el desarrollo de las actividades. Y la política ambiental que hacíamos referencia hace un rato. Esta dispone de un sistema de gestión medioambiental y lo compromete a una mejora continua del medio ambiente interno y externo, porque esta política ambiental yo la expongo ante todos. Entonces, de antemano yo estoy diciendo qué es lo que voy a hacer y eso es lo que me permite que interna y externamente me comprometa a mí a llevar a cabo mi actividad. Va a aumentar la comunicación y concientización y educación en temas medioambientales de los empleados, porque la idea es que la política ambiental sea para todos y sea pública. Por eso dicen que la política ambiental siempre es el primer paso hacia la implementación de un sistema de gestión ambiental. Yo no puedo plantear un sistema de gestión ambiental sin antes no tengo una política ambiental. Y una política ambiental, ustedes si buscan en las grandes empresas, debería figurar en la página web de ellos la política ambiental que tiene que ver con la misión, visión y valores que tiene la empresa y cómo es su postura ante el medio ambiente. Nosotros desde la Secretaría de Energía tenemos una política ambiental del respeto y cuidado del medio ambiente que es en concordancia con la provincia de Misiones y con los objetivos de desarrollo sostenible. Toda actividad que se lleve a cabo debe ir y debe estar a favor de esta política ambiental y de la preservación del medio ambiente. Según la definición de la norma ISO 14001, es una declaración realizada por la organización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global y va a proveer un marco para la acción y para establecer sus objetivos y metas ambientales. Por eso es tan importante que la empresa cuente con una y sobre todo que sea pública. Esto no puede estar escondido, esto tiene que estar a la vista de todos y debe tener acceso toda la empresa y para fuera de la empresa. Entonces, esta política ambiental la va a definir, por supuesto, el más alto nivel directivo, que es el que establece la política ambiental. Va a tener que ser apropiada a la naturaleza y escala de los impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios. Siempre, obviamente, tiene que estar en relación a lo que la empresa se dedica o a lo que hace referencia, porque no voy a hablar de una política ambiental de la cual mi empresa no tiene nada que ver. Debe incluir compromisos para el mejoramiento continuo y la prevención de la contaminación y comprometerse a cumplir con la legislación y las reglamentaciones ambientales pertinentes. Eso por sobre todas las cosas, porque por más que uno tenga una excelente política ambiental, pero si no condice o no hace referencia a las cuestiones legales, no tiene mucho sentido, no sirve de nada, porque llegado el momento, una obra o un proyecto se frena por no cumplir con las cuestiones legales. Proveer un marco para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales y ser implementada, mantenida y comunicada a todo el personal. Y como les dije hoy, tiene que estar disponible para todo el público, porque cualquiera debe poder ingresar a la página y encontrar la política ambiental de la empresa. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no es fácil instrumentar una política ambiental, porque se mezclan varias cuestiones. Yo puedo tener una hermosa política ambiental donde digo que voy a respetar el medio ambiente, que toda mi actividad va a ser en pos y a favor del medio ambiente, pero a veces hay cuestiones como de gestión en sí,
que son de orden político, jurídico, normativo, institucional, tecnológico, educativo, o sea, de cuestiones de todo tipo que muchas veces hacen que esta política no se pueda llevar a cabo. Entonces yo tengo que ir adaptándome a la situación del momento y tratar de que dentro de mi adaptación, mi política ambiental sea siempre fiel y firme a mis objetivos, a mi misión, a mi visión como empresa. Porque muchas veces va a pasar que hay cuestiones políticas o normativas que hacen que yo no pueda llevar a cabo una determinada política. Por eso es donde debe ser adaptada para la situación del momento en la cual le toca estar a esa empresa o a ese organismo. Si ustedes tienen alguna pregunta antes que yo siga avanzando, ustedes me frenan, me cortan. No sé, Diana, si querés agregar algo. No, me parece perfecto, si podés avanzar. Bueno, vamos a ver todo lo que tiene que ver con auditoría ambiental y después si me deja el sistema les voy a pasar el video de la auditoría ambiental, que está bueno porque es como un video chistoso pero que se entiende súper bien de qué se trata la auditoría ambiental. Bueno, según la Unión Europea, va a definir a este sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, ellos van a definir a una auditoría ambiental como un instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización, el sistema de gestión y los procedimientos destinados a la protección del medio ambiente. Ustedes, cuando yo les digo auditoría ambiental, se tendrían que imaginar lo que es una auditoría contable. Sería lo mismo, solo que en este caso se cuenta o se tiene en cuenta lo que son los pasivos y los activos ambientales. Se hace de la misma manera porque se hace el mismo registro, se chequea incluso en el lugar, se va in situ para ver cómo son y cómo quedaron los pasivos ambientales luego de un determinado proyecto. Entonces, la lógica de la auditoría ambiental es muy parecida a lo que es la auditoría contable. ¿Y para qué me va a servir? Porque, como veníamos hablando en el sistema de gestión ambiental, para que haya una mejora continua, tiene que haber una auditoría para ver que todo lo que yo planifiqué o lo que yo pensé que iba a hacer se va a poder cumplir o se cumplió y si se hicieron las cosas bien. Entonces, me va a permitir un análisis de la situación y del funcionamiento de una determinada empresa en su interacción con el medio ambiente. Y va a ser una herramienta preventiva del medio ambiente como un instrumento para poder incrementar la eficacia, la eficiencia y la reducción de costos. Acuérdense que todo lo que yo pueda prevenir y planificar va a hacer que yo pueda bajar mis costos y pueda ser más eficiente en mi empresa. Y obviamente analizar el impacto ambiental que va a tener una empresa o una determinada actividad de la empresa sobre el medio ambiente. Todo esto me va a permitir planificar. Todo lo que se haga planificado evita un montón de problemas a futuro. Entonces, en una auditoría ambiental va a haber varios participantes, como va a haber en una auditoría contable, va a haber un cliente, un auditado y los auditores, que tenemos el cliente es la organización que va a contratar la auditoría, el auditado es la organización por auditar, los auditores son las personas calificadas para realizar las auditorías ambientales. Hay distintos tipos de auditoría. Podemos hacer auditorías solamente del sistema de gestión ambiental de la empresa, o solamente del sistema de residuos, de cómo hacen para separar los residuos, cuál es el origen final de los residuos, de productos químicos peligrosos. Todo va a depender de a qué se dedica la empresa. De a qué se dedica la empresa tiene que ver con qué tipo de auditorías se van a llevar a cabo. Puede haber auditorías de evaluación de impacto ambiental. Se auditan los estudios de impacto ambiental que se hicieron para ver si cumplieron o no con el objetivo, porque no dejan de ser todas herramientas de gestión. La auditoría ambiental, los estudios de impacto ambiental, son todas herramientas que nos sirven a nosotros para ver cómo estamos parados. Y se debe llevar a cabo solamente la auditoría si existe información suficiente y apropiada sobre el tema objeto de la auditoría, si existen recursos adecuados para respaldar el proceso de auditoría y si se cuenta con la adecuada cooperación por parte del auditado. Porque lo mismo pasa con una auditoría contable. Si alguien no te quiere mostrar la documentación y no quiere que los audites, es imposible llevar a cabo una auditoría. Para eso siempre tiene que haber una colaboración de las partes, no solamente del que pide ser auditado, sino del que audita. ¿Cuál es el objetivo de estas auditorías? Es evaluar el sistema de gestión de la organización en el caso de que sea una auditoría de gestión ambiental.
y va a determinar la conformidad o no conformidad del sistema de gestión. Va a verificar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de protección del medio ambiente y en administración de recursos naturales en las entidades cuyas funciones causen impacto. Entonces, para poder verificar que todo esto se lleva a cabo, estas normas, estas disposiciones, el auditor va a tener de antemano, va a tener que contar con toda esta información para poder determinar la conformidad o no conformidad del sistema, porque va a tener que entrar a tu empresa, vos le vas a tener que permitir que entre y él va a tener que revisar todo lo que tenga que ver, en este caso, con la cuestión del sistema de gestión ambiental. Lo mismo pasa cuando uno hace una auditoría de un sistema contable. Entran a la empresa y le piden los activos, los pasivos, los ingresos, los egresos, y bueno, y ahí hacen las evaluaciones correspondientes. Lo mismo pasa con las cuestiones ambientales. Y tiene varias etapas. Tiene un inicio, una revisión de documentación, hay preparación de las actividades, se hacen actividades in situ, o sea, se va al lugar, sobre todo en las cuestiones ambientales, tienen que ir a los lugares donde se lleva a cabo determinado proyecto y ahí pueden ver qué pasivos ambientales o qué aspectos ambientales han quedado. Hay una preparación y aprobación, distribución de un informe para todo eso y una finalización que es donde se presenta el informe final. Después tenemos instrumentos ambientales exitosos. Así como están las auditorías ambientales, tenemos el derecho ambiental, la responsabilidad ambiental. Todos estos son bastante conocidos porque son los que más se escucha o más se llevan a cabo. Tiene los estudios de impacto ambiental, los incentivos económicos. Y lo que agregué recientemente, porque es algo muy nuevo, que si bien es incipiente en la Argentina, la provincia de Misiones por primera vez lo está haciendo y tiene que ver con la evaluación ambiental estratégica, que ahora vamos a ver qué es, pero que es un instrumento ambiental más que seguramente no muy lejos va a ser ley también en la provincia para que se lleven a cabo. Y nosotros dentro de la Secretaría de Energía estamos realizando las primeras fases de evaluación ambiental estratégica. Una de las herramientas de gestión más importantes y más conocidas son los estudios de impacto ambiental como instrumento de gestión. ¿Por qué? Porque no se puede hacer ningún proyecto o llevar a cabo ninguna actividad que no cuente con un estudio de impacto ambiental y su correspondiente aprobación por parte de la autoridad de aplicación. En este caso, es considerar un documento técnico de carácter interdisciplinario, porque un estudio de impacto ambiental tiene que estar hecho por profesionales de distintas ramas, es presentado generalmente por el promotor del mismo, el cual debe identificar y describir, valorar y corregir los efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida humana y el medio ambiente. Dentro del estudio de impacto ambiental vamos a poder evaluar la situación del proyecto en cuestión y en caso de que fuera de que tuviera impacto en algún sector de donde yo quiero llevar a cabo mi proyecto, se tienen que evaluar y disponer de las medidas de mitigación para que sea lo menos dañino posible al ambiente, para que se restaure a su origen o se mejore lo más posible. Por eso, como instrumento, es uno de los más importantes para poder llevar a cabo un proyecto. Incluso, hoy en día, los organismos internacionales de crédito, para poder ofrecer crédito a los distintos países, incluso a las provincias, exigen que todos los proyectos presenten un estudio de impacto ambiental donde digan y hagan referencia a que el proyecto es ambientalmente viable, obviamente por la autoridad de aplicación, que en este caso sería el Ministerio de Ecología. Y también hoy se está pidiendo, por parte de los organismos internacionales de crédito también, que presenten una evaluación ambiental estratégica, que ahora vamos a ver bien de qué se trata. Siguiendo con el estudio de impacto ambiental, decisiones a tener en cuenta para decidir realizar un estudio. Primero, la importancia de la actividad a desarrollar, porque no es lo mismo si yo pongo, porque nos ha pasado incluso, bueno, Diana, si vos querés agregar algo, cortame nomás, porque, bueno, Diana sabe mucho de estudios de impacto ambiental también, así que lo que quieras aportar. Nosotros últimamente estuvimos trabajando en unos proyectos de... ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno.
Se cortó el audio, me dicen. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Ahora Sí, sí, perfecto, se te escucha. Sí, sí. Había un mensaje que se cortó el audio. Dije, por eso pensé que estuve hablando ya sola. sí. No, eso fue hace un rato, profesora, hace un rato. Ah, bueno, avísenme, porque si no parezco que hablo sola y no veo a nadie que me hace señas. Profesora, ¿le puedo generar un comentario sobre lo que está Sí, por diciendo? supuesto. Sí, decime. Yo he trabajado con empresas Foresto Industrias, ¿no? Sí, Y con empresas también de celulosa, como Celulosa Argentina, Forestadora Tapicuá, Pomera, ¿no? sí, En diferentes empresas. Y en algún momento también participé de lo que es ISO 14000 y todo lo que sí. tenga que ver con medio ambiente. Y llevar un proyecto de este tipo, en realidad, requiere mucha inversión, ¿no? De parte de Sí, la empresa, básicamente. Y no sé, en el tiempo, no se hace un día para otro. En realidad, por no, ejemplo, por en este supuesto. proyecto que tuve, demandó más de 3 años, diríamos, Mira, ¿no es cierto? De inversiones y cambios dentro de la empresa. fue la China, fue la India. Pero empieza con el tema de que la empresa muchas veces quieren exportar y son requeridos por sus clientes en Europa, en otras partes del mundo, y también muchas veces por el tema del protocolo de Kioto, a ver si pueden conseguir algún tipo de beneficio con la generación ¿cómo te la parte de carbono, ¿no es cierto? Ajá, Pero yo lo que le quería decir era que en realidad esas empresas en realidad son empresas medianas a grandes. Las pequeñitas, por ejemplo, hay pequeñas acá en Misiones que todavía ni siquiera han cambiado aquí, que tienen más de 50 años, ¿viste? ujú. Y se complica muchísimo, diríamos, muchas veces a nivel territorial, que eso Poder hacer, sí. que pueda ser implementado, ¿no? Ujú. Misiones tiene mucho para eso, lo mismo que Corrientes, Entre Ríos, que son las grandes zonas, en todo caso, foresto industrial, ¿no? Que muchas veces Sí. hacen quema, diríamos, al aire libre, y eso genera realmente muchos problemas medioambientales, ¿no? Pero sí o sí esas empresas para poder exportar necesitan certificar algún tipo de norma, porque si no, no pueden exportar. Y demás está decir que la empresa, la compañía debe estar auditada ambientalmente para ver que sea capaz de hacerlo. Si bien, como decís vos, hay pequeñas empresas en la provincia que todavía ni la maquinaria pueden cambiar, es muy difícil tratar de certificar, porque tampoco son económicas las certificaciones. Sí, sí, claramente, es así. Y son certificadores internacionales, en realidad, por ejemplo, Sí, ¿no? Hay algunas sí, sí. certificadoras, por ejemplo, de FSC, que es de Forest Stewardship Council, que es una certificación de madera implantada, se relaciona mucho también con el protocolo de Kioto y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Pero lleva mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Y muchas veces el Estado no es que ha ayudado mucho en esto, ahora se están metiendo, pero antes las empresas solamente se largaban solas para poder. Acá en Argentina en realidad ni valorado está siquiera, No, digamos, ¿no? la cuestión ambiental, si bien como yo les decía, empezó hace un tiempo el concepto a empezar a dar vuelta en la cabeza de la gente, pero en realidad hasta ahora, hoy en día, estamos hablando del 2021, cuesta un montón hacer entender que estas cuestiones tienen prioridad y sobre todo la cuestión ambiental. Y te lo hablo desde el ejemplo de que día a día lucho con gente que me dice el desarrollo por sobre todas las cosas. Sí, el desarrollo por sobre todas las cosas, pero el desarrollo no puede ir en detrimento del medio ambiente. Y hoy en la actualidad todavía me encuentro con gente que me dice, no importa, si acá tiene que pasar una línea, va a pasar la línea, no importa lo que haya abajo. Y no es así, porque la línea puede pasar, una línea eléctrica, estamos hablando por ejemplo de electrificación rural, una línea eléctrica puede pasar, pero se puede tomar en cuenta un montón de cuestiones para evitar que se haga un daño al medio ambiente, incluso un daño social, porque muchas veces en alguna comunidad
aborigen que no tiene por qué sufrir las consecuencias del desarrollo. Entonces, que todavía haya gente que piense de esa manera es bastante preocupante, porque ya a esta altura y sabiendo que hoy un proyecto no sale adelante si no cuenta con una viabilidad ambiental por parte de la autoridad de aplicación, es preocupante que la gente todavía siga pensando que el desarrollo tiene que avanzar sí o sí, no importa que quede atrás. Por eso la idea de poder darles a ustedes y que conozcan que hay varios instrumentos de gestión ambiental, hay varios instrumentos ambientales que se pueden utilizar para llevar a cabo actividades, para llevar a cabo proyectos, para que una empresa funcione de la mejor manera posible. O sea, si bien hoy se incipiente en un montón de lugares, incluso la eficiencia energética, que es lo que se viene como hacer que los edificios sean más eficientes, hacer que las casas sean más eficientes. Uno habla y parece que yo le estoy hablando del futuro, no sé, del año 2050, pero no, la idea es que eso se vaya haciendo de a poco, sin querer fuimos cambiando los focos comunes a focos de luces LED. De a poquito fuimos cambiando el consumo, de a poquito es como que se va dando socialmente de una manera sin darnos cuenta, en algunos casos lo vamos implementando. Y de a poco vamos a ir implementando otras cuestiones y cuando nos demos cuenta capaz que vamos a ser más eficientes energéticamente en algunas instituciones o incluso en las mismas casas, porque si bien lo mismo pasó con el reciclado, no todos reciclamos o algunos sí, pero por lo menos todos hoy, yo creo que la mayoría conoce y sabe lo que es separación en origen, cómo separar un residuo del otro, por más que no lo lleve a cabo, pero sí sabe el concepto. Antes ni siquiera se sabía eso. Entonces hoy tenemos un montón de herramientas, hoy estamos informados, hoy tenemos todo al alcance de la mano para poder hacerlo. Que no se lleve a cabo o el que no lo quiera llevar a cabo ya pasa por una cuestión de cada uno, pero no por falta de información. Hago otro comentario, profesora. A nivel ya público, 2014, 2015, acá una diplomatura, ¿no es cierto?, de políticas públicas, ¿no?, que se trabajó buscando justamente llevar a los municipios que implementen justamente todo este tema del medio ambiente en sus políticas de basurales, por ejemplo, o otros medios, ¿no es cierto? Y la verdad que los municipios también estaban totalmente en ese aspecto sin ningún medio para poder llevar adelante, porque requiere también inversiones. Fachinal, por ejemplo, es un lugar donde se está intentando llevar adelante este tema del medio ambiente con respecto a los basurales, ¿no? Tratar de trabajar ahí. Pero el punto que siempre se planteó era que nace dentro de los municipios. Primero falta, diríamos, de inversión, que no la pueden hacer, como que no tienen el dinero suficiente. Pero por otro lado, si llegase a invertirse, requiere que la población entienda las diferencias, ¿no? Las diferencias, diríamos, o entienda sobre por qué es necesario hacer separación residual. Por eso es importante la educación ambiental, que siempre se hace referencia. O sea, la educación ambiental es súper importante. Educación ambiental es esto que estamos haciendo nosotros con ustedes, es lo que hacen con los chicos de primaria, de secundaria. La idea es que de a poco vaya ingresando en la cabeza de todo el mundo la educación ambiental. Nosotros no tenemos que pecar de desconocimiento. Al contrario, tenemos que saber, después que se lleve a cabo o no, pasa por cada uno, pasa por los medios y los recursos que tenga cada uno, porque si uno se pone a decir reciclar en origen y separar, y bueno, yo lo hago en mi casa, pero después viene el basurero y tira todo adentro del canasto, del mismo canasto y se mezcla de vuelta, o sea, es un trabajo, es costoso, pero de a poco se tiene que ir comenzando. Hoy hay gente, recolectores que pasan y buscan y retiran botellas, hay gente que busca cartones, o sea, todo cosas que antes no existían. Entonces, de a poco, todo se va haciendo de a poco, sobre todo en países subdesarrollados como nosotros, que nos estaría faltando un montón de cosas para poder llegar a un nivel de, como veíamos en el video que te habla de Finlandia y otros países. Todavía estamos lejos, pero hay voluntad política en un montón de casos también. Bien, porque uno ve distintas actividades que llevan a cabo en distintos... Tiene que ver con que se está empezando a tomar conciencia. Uno ve la municipalidad que hace actividades, uno ve el Ministerio del Agro que está haciendo actividades, nosotros desde la Secretaría de Energía llevando distintos programas de energías alternativas a las tradicionales. Estamos haciendo distintas conexiones a través de boyeros solares y de paneles solares
por ejemplo, sistema de riego para que las huertas de las escuelas rurales puedan tener un sistema de riego alimentado a través de paneles solares. O sea, hay un montón de actividades. Falta a veces, como decís vos, voluntad política, a veces falta dinero, porque económicamente nada de eso es barato ni es sencillo, pero bueno, de a poco se está haciendo, son pequeñas innovaciones que van apareciendo, uno piensa 10 años atrás, eso no pasaba, no había. Entonces lo importante es que de a poco, y a través de la educación ambiental, a través de esto, de poder darles a ustedes un pantallazo de qué es toda esta cuestión del medio ambiente, que no es solamente un video donde dice, ay, la tierra se está muriendo, explota todo, no tenemos más recursos, va un poco más allá de eso, porque es la pequeña acción lo que importa en realidad, lo que yo pueda hacer desde mi casa, desde mi punto, desde mi escuela, desde mi facultad, desde mi trabajo, son pequeñas acciones. La suma de todas esas pequeñas acciones hacen a que las políticas ambientales que uno quiera llevar a cabo sean más grandes. Pero como decís vos, a veces no queda realmente en la voluntad, yo puedo tener mucha voluntad, pero no puedo tener los medios para hacerlo. Pero bueno, lo importante es poder empezar a pensar en las cuestiones ambientales. No sé si me quieres agregar algo más o sigo. No, profesora, está bien, es correcto. Simplemente quería hacer ese comentario nomás de lo difícil que a veces, no sé, Súper difícil. llevar esto adelante, ¿no? Es súper Improvisar. difícil y te lo digo desde la experiencia de lo que nos cuesta muchas veces. La profesora Arellano también, que ella participa de estudios de impacto ambiental y sabe lo que se lucha para que se tomen en cuenta determinadas cuestiones ambientales para poder lograr que se lleve a cabo un proyecto, y muchas veces es complicado hasta con el propio proponente del proyecto, porque muchas veces, como te digo, tiene que ir la línea, pasa la línea, no importa lo que queda abajo. Y no es fácil, pero bueno, la idea es esa, de que entre todos vayamos demostrando que lo ambiental es importante y se tiene que tener en cuenta, si no, no hay un desarrollo sostenible. El desarrollo queda para ahora y no queda nada para después. Perfecto, gracias, profesora. No, por nada. Diana, ¿quieres agregar algo? Sí, en realidad nada ambiental, sino reafirmarte, Mariana, en la centralidad que tiene la problemática ambiental para todos los aspectos de la vida de aquí en adelante. Que en este contexto de pandemia estemos empezando a discutir profundamente lo ambiental no es casualidad, digamos, porque estamos en un momento cúlmine de esta situación de desigualdad, de asimetría y de avance sobre los recursos naturales de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez los contadores, los licenciados en economía, empiezan a visorar y la importancia de que pensemos lo económico en clave ambiental, ¿no? E incluso dejado de algunos pregones modernos relativos a la economía verde, porque es exactamente lo contrario lo que debiéramos impulsar, ¿no? No se trata de ponerle precio, ponerle valor a cada uno de los recursos naturales, sino de pensar de manera interdisciplinaria, colaborativa y solidaria para con las generaciones presentes y futuras, cómo preservamos un medio ambiente saludable, ¿no? Y un medio ambiente saludable, tal como vos lo venís planteando, la auditoría ambiental, tiene que ver no solamente con los recursos naturales, sino que incluye, por ejemplo, situaciones agradables de trabajo. Y esas situaciones agradables de trabajo refieren tanto al grado de inclinación del respaldo de la silla para pasar 14 horas sentada, como a cómo dinamizamos y generamos objetivos comunes en un mismo entorno laboral, ¿no? Porque la ausencia de propuestas genera no solamente parálisis, sino que muchas veces lo contrario, un retroceso total, tanto en cuanto a la calidad de las relaciones sociales, como a la preservación de los recursos naturales, como a la calidad de la situación del trabajo, ¿no? Bueno, tal vez me estoy adelantando a lo que va a venir ahora, y ese videíto tan cómico que ojalá podamos compartir con los estudiantes.
pero digamos, lo que queremos con esta clase concretamente es convencerlos de la centralidad de los problemas socioambientales para las cuestiones económicas. No se quedan al margen, no estamos hablando de algo en lo que ustedes no vayan a trabajar. Una evaluación de viabilidad económica de cualquier proyecto va a incluir los aspectos socioambientales. No solamente tiene que ver con una evaluación en términos de costo-beneficio al más puro y duro estilo económico clásico, sino que hay que contemplar todas estas otras variables. Bueno, por ahí creo que pasa la cuestión de incluir en sociología la problemática ambiental como central a las actividades económicas. Apago la cámara ya porque estoy con pésima conectividad, parece que va a llover, ¿eh? Sí, no, está acá hay un viento. Creo que se me corte. Dale, no hay problema. Perfecto. Bueno, entonces, dijimos, ¿por qué hay que tener en cuenta para poder decidir realizar un estudio de impacto ambiental? Entonces, bueno, hay que tener primero la importancia de la actividad a desarrollar. Como decíamos, no es lo mismo si yo voy a hacer una ruta o voy a hacer un tendido eléctrico de 200 kilómetros de tendido, que va a implicar que yo tengo que pasar por ciertas zonas donde tengo que deforestar, donde tengo que tener un permiso de traza. O sea, no es lo mismo esa actividad de que yo vaya y ponga, no sé, distintos paneles solares para poder alimentar una escuela rural, para poder alimentar un CAPS de alguna comunidad. O sea, tiene que ver con qué tipo de proyecto y con qué tipo de proyecto va a ser la implicancia y el peso que va a tener ese estudio o ese informe ambiental. No necesariamente va a ser siempre un estudio de impacto ambiental. Y también hay que estimar la alteración que va a generar en el medio, y eso va a tener que ver con qué tipo de proyecto, con la importancia de la actividad que yo vaya a realizar. Y, por supuesto, el marco político y económico del proyecto. Todo está relacionado. Todas esas tres cuestiones tengo que tener presente a la hora de poder decidir si realizo o no mi estudio de impacto ambiental. Evaluación ambiental estratégica. Esto es algo que se incorporó este año, o sea, ustedes son los primeros que van a ver dentro de la materia, porque los otros años no lo dábamos, por una cuestión de que este año la evaluación ambiental estratégica, si bien tiene un par de años ya en el colectivo de la gente que está en la cuestión ambiental, sobre todo en Capital Federal, que es donde ellos bajan las líneas para la provincia con respecto a estas cuestiones, la evaluación ambiental estratégica empezó a surgir o empezó a ganar importancia porque los organismos internacionales de crédito, que son una de las cuestiones por la cual se llevan a cabo las evaluaciones ambientales, empezó a solicitar que cada provincia, o cada país en realidad, después eso a nivel nación se va para la provincia según el proyecto, debe tener hecho una evaluación a nivel global de la política, plan o programa que va a llevar a cabo, y en esta evaluación ambiental, que es un instrumento de gestión, como lo es el instrumento de gestión, la auditoría ambiental y el estudio de impacto ambiental, solo que esta evaluación es más amplia y no viene a suplantar a nadie, no viene a sacarle el lugar a nadie, sino que viene a completar los distintos instrumentos de gestión que existen. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a integrar consideraciones ambientales y de sustentabilidad al diseño de políticas, planes y programas, y va a evaluar cómo esas políticas, planes y programas están interconectadas con las consideraciones económicas y sociales del lugar, de la provincia o del estado en el cual se va a llevar a cabo una política, plan o programa. Entonces, por ejemplo, nosotros desde la Secretaría de Energía tenemos una política energética determinada. Esta política energética debe estar acompañada o debe incorporar dentro de esa decisión política las cuestiones ambientales. Entonces, yo cuando voy a planificar mi política ambiental, si yo voy a hacer tantos kilómetros de línea, voy a hacer plantas de generación a través de energía solar fotovoltaica, voy a hacer energía a través de biomasa, todo lo que yo me planteo como política estratégica a llevar a cabo debe ir acompañada de una evaluación ambiental. Es decir, yo tengo que prever que todo lo que yo quiero hacer no va a generar daño al medio ambiente y debo darle participación
participación a la sociedad y a otros organismos para que opinen sobre mi política, porque entonces entre todos podemos ver y buscar la mejor alternativa estratégica para llevar a cabo plan o programa. Entonces, es considerada preventiva porque obviamente si yo ya de antemano planifico cuál va a ser mi política, voy a poder identificar, revisar las potenciales consecuencias de las decisiones antes de ser ejecutada. Entonces, si yo tengo esto establecido de antemano, cuando yo voy a llevar a cabo un determinado proyecto, realizo una evaluación de impacto ambiental que ya va a estar acompañada de una evaluación ambiental estratégica que me va a dar los primeros lineamientos, que si bien no es lo mismo, porque el estudio de impacto ambiental hace referencia al medio biótico y abiótico de un determinado proyecto en particular. La evaluación ambiental estratégica es general, me da un panorama, me dice, bueno, en vez de pasar por acá, conviene pasar por acá, porque estas son zonas de áreas protegidas, pero no estoy hablando de un proyecto en particular, estoy hablando de un proyecto en general, de un proyecto, de una política que yo tengo como organismo, porque puede ser de energía, puede ser de vialidad, un plan de pavimentación de determinadas zonas. Entonces dice, bueno, para poder llevar a cabo este plan de pavimentación, yo acompaño ambientalmente conteniendo esta evaluación, entonces yo de antemano ya tengo previsto cuáles van a ser mis consideraciones ambientales a tener en cuenta. ¿Y qué tiene como objetivo? Por supuesto, promover la calidad ambiental y cumplir con los ODS. Estos objetivos de desarrollo sostenible que veníamos hablando, que tiene que ver con todo este proceso de planificación de un gobierno, de un país y de lo que después se hace a nivel internacional. Entonces, nosotros como provincia ya planificamos respetando los objetivos de desarrollo sostenible, porque entonces yo ya sé qué objetivos estoy cumpliendo, llevando a cabo una política, en este caso energética, respetando el medio ambiente. Entonces, todo esto sirve para cumplir con lo que se planteó como política ambiental en sus comienzos. Entonces, les cuento un poquito más. Les puse como para que ustedes tengan un pantallazo, pero en realidad el llevar a cabo esta política no es como un estudio de impacto ambiental que también lleva un par de meses de trabajo, es interdisciplinario también, pero en este caso la evaluación ambiental estratégica se van haciendo en fases, en etapas, porque tiene toda una primera etapa donde se hace un diagnóstico, donde se evalúa los objetivos estratégicos que tenés, en este caso vamos a hablar como organismo. Después se invita a otros organismos estatales a que participen de cuál es tu política estratégica y opinan sobre tu política estratégica. Entonces a vos te da un diagnóstico de qué es lo que piensa o de cómo se está viendo desde afuera tu política. En una segunda fase se invita a otros organismos como ser universidades, como ser cámaras empresariales, cámaras, por ejemplo la Cámara de Consultores Ambientales, se invita a la sociedad, donde se hace una especie de participación ciudadana, donde se informa a la sociedad cuál es la política y la gente opina a través de, puede ser encuestas, puede ser a través de dejar un buzón de recomendaciones. Entonces todo eso se hace un análisis y se evalúa si las políticas que uno está presentando y poniendo ante la sociedad son efectivas o si estratégicamente hay que cambiarlas para preservar las cuestiones ambientales. Esta es la primera vez que lo vemos porque realmente nosotros es la primera vez que hoy se está teniendo en cuenta y se está exigiendo. Yo creo que de acá en adelante se va a escuchar un poco más sobre la evaluación ambiental estratégica, por ahora es muy incipiente, incluso en lo que es nación, en el Estado Nacional, no hay una ley específica que reglamente, pero sí los organismos internacionales de crédito la exigen, entonces se está tratando de reglamentar de alguna forma para que las provincias adhieran. Hoy cada provincia tiene la potestad de poder normalizar de alguna manera. Nosotros en Misiones todavía no tenemos, pero seguramente pronto va a haber. Pero ahí en Chaco, en Córdoba, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya hay leyes donde la nombran en la evaluación ambiental estratégica y la consideran como prioritaria y de llevarse a cabo. Así que yo creo que no mucho vamos a estar hablando de una ley provincial que haga mención a la evaluación ambiental estratégica. Bueno, como veníamos hablando de normativas, nosotros para poder tener en cuenta la normativa de las cuestiones ambientales tenemos
de lo que tiene que ver con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que hace referencia, bueno, al principio rector que establece el derecho que gozan todos los habitantes de un ambiente sano, o sea, con eso es suficiente para poder considerar que tenemos a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano. O sea, hay un montón de normativas, pero desde la Constitución Nacional para arriba hay un montón de normativas que hacen referencia. Y por supuesto la Ley General del Ambiente, la 25675, que es la que rige en las cuestiones ambientales. Por supuesto, brinda los presupuestos mínimos para la gestión del ambiente. Cuando hablamos de presupuestos mínimos no hablamos de cuestiones económicas, son supuestos, son como normas. Las normas mínimas que se deben cumplir para la gestión ambiental. Y bueno, ¿qué desafío tenemos nosotros para poder pensar ecológicamente y ver todas estas cuestiones ambientales? Bueno, que pensar o planificar siempre va a implicar entender la realidad que nos rodea como un espacio multidimensional y de gran complejidad, porque por más que haya mucha voluntad para llevar a cabo algo, muchas veces hay que tener en cuenta muchas cuestiones para poder tomar una decisión. Por eso el encargado de tomar esta decisión o los decisores, a pesar de su capacidad profesional y honestidad, deben comprender que su toma de decisión va más allá de lo que piensan, trascendiendo lo sectorial y disciplinario. O sea que muchas veces, incluso hasta lo político, muchas veces hay que dejar de lado este tipo de cuestiones y focalizar en el ambiente y en el daño ambiental. O sea, tomar decisiones siempre en pos y a favor del cuidado del medio ambiente. Bueno, antes de ver esas imágenes tan bellas, a mí me gustaría ver si podemos, a ver, voy a parar acá, podemos ver ese video, es muy divertido, pero que resume un poco lo que tiene que ver con la auditoría ambiental, en forma de chiste, pero real. A ver si me deja compartir. ¿Lo pueden ver? Fulano está listo para ir a su trabajo como inspector ambiental de la NAM. Pero antes de irse a sus labores, Fulano debe estar bien preparado, porque se acuerda de lo que le pasó la última vez que no lo estuvo. Fulano fue a visitar una empresa con un nombre que parecía ser un lugar tranquilo. Pero el día de la inspección se encontró que estaba metido en un lugar tóxico, sin botas ni mascarilla. Por esas razones y mucho más, es importante saber a qué se dedica la empresa, dónde está ubicada y cuál es el tamaño de la operación. Si no sabes esos detalles, no sabes en qué te metes. Ya que conoces algo sobre la empresa que vas a inspeccionar, puedes buscar más información sobre su caso. ¿La empresa tiene antecedentes? ¿Ya revisaste en su oficina regional? ¿Cuáles son las leyes y reglamentos que aplican a la actividad de la empresa? Conociendo esta información, vas a saber cómo proceder. ¿Hace falta coordinar con otras direcciones o instituciones? ¿Tienes listo el protocolo de inspección? Estás casi listo, Fulano. Pero antes de salir a la inspección, revisa para estar seguro que tienes tu cámara, GPS, una cinta métrica, baterías extras y equipo de medición apropiado. Y haz una lista de las cosas más importantes en tu libreta de campo. Ahora sí, estamos listos para hacer la investigación. Paso 2. Desarrollo. Fulano y sus compañeros llegan a la empresa para la inspección y el encargado los saluda con mucha cortesía. Acuérdense, preséntate cortésmente ante el representante de la empresa. Recuerda que eres un experto con autoridad y representas al Estado. ¿Y si te niegan el acceso al sitio? No te alteres, respira y recuerda. 1. Contacte a su supervisor. 2. Evite insultar y utilizar frases amenazadoras. Es muy importante que tú inicies y guíes el recorrido. Como puede ver, tenemos todo en orden. No aceptes comidas ni regalos de ningún tipo. Puede ser una distracción.
Todos tenemos muchos amigos y parientes, pero hacer una inspección por uno de ellos no es ético. Observa tu entorno y si tienes dudas de algo, no lo hagas. Por supuesto, hay que recolectar evidencias. Fulano manda a cada inspector a inspeccionar áreas diferentes. Toma fotografías, fotocopias de permisos, facturas, mapas y diagramas de flujos. Toma mediciones con el equipo apropiado y anota los datos específicos. Toma muestras y anota lo que son en los frascos. Haga preguntas pertinentes al caso y tome notas en su libreta. Después de la inspección, deben reunirse los inspectores en un lugar privado para estar seguro que tienen todo y que está bien hecho. Y por último, utilice el protocolo de inspección y llénelo apropiadamente. Se acabó la inspección y fulano puede volver tranquilo a la oficina. Pero el trabajo no se termina aquí. Ahora hay que seguir con el paso número 3, el informe final. Fulano se sienta en su escritorio a escribir usando el formato establecido, por supuesto. A ver, ese lugar es feísimo. El encargado huele como un cerdo con perfume. Oye, fulano, tienes que ser objetivo y parcial. Ok, ahora tienes que ser específico. Usar nombres, puestos o cargos, fechas, horas, tamaños, medidas, ubicaciones exactas. Bueno, creo que ya entiendes, ¿verdad? Es un lugar grande con cantidades de contaminación. No, fulano. Tienes que evitar el uso de frases ambiguas que puedan causar confusión. Perfecto. Ya lo tienes bien escrito. Ahora y por último, cuantifica. Utiliza mediciones sencillas para estimar los impactos de las actividades. La inspección está completa y fulano queda con la satisfacción de que investigó y comunicó los hechos con claridad para proteger al ambiente del cual todos dependemos. Bueno, la idea de este video, que si bien es así como una especie de video cómico, pero hace un poco referencia a lo que veníamos hablando de la auditoría ambiental y todo lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de visitar una empresa o una compañía que requiere de una auditoría. Pero está bueno, es como que es medio gracioso, pero bueno, va mostrando que ese tipo de cosas pasan en las auditorías ambientales. Bueno, lo que quedó pendiente es ver un par de fotos nada más acerca que yo les quería mostrar acerca de los daños ambientales más comunes que se pueden ver en el caso de lo que es pérdida de biodiversidad, que estos son lo que nosotros siempre hacemos referencia, o sea, las pequeñas acciones, ¿no? De no tirar los residuos, porque después pasa esto, vienen los animales, comen esos residuos y después pasan este tipo de cosas. Estos son objetos electrónicos obsoletos, que se suelen tirar en una isla de República de Ghana y ahí quedan, y hay eternas islas de residuo, incluso hay islas hechas en residuo, y todos estos materiales electrónicos, objetos electrónicos van acá y bueno, ahí uno ve la gente cómo trata de ver si puede recuperar algo, tratar de reutilizar algo de esos residuos. Pero todo esto son considerados daños ambientales. Imagínense que eso está años y años sobre la tierra, eso va contaminando las napas y toda esa zona está súper contaminada. Después tenemos una imagen de los fiordos occidentales. Imagínense que toda esta parte debería tener nieve y no tiene. Y todo eso habla de las consecuencias del cambio climático y de cómo viene afectando, y bueno, lo que decía hace un rato la profesora Arellano también, que tiene que ver con esto, de que la naturaleza está hablando, está pidiendo a gritos que paremos, y la pandemia es reflejo también de eso. Esto es una minería a cielo abierto, que nosotros en la presencialidad solemos dar un poco la clase de minería a cielo abierto, lo que pasa que bueno, nos lleva un poquito más de tiempo, en la presencialidad por ahí tenemos un poco más, y nosotros acá en Argentina, sin ir más lejos, esto es en Rusia, pero no nos vayamos tan lejos, tenemos lo mismo acá en la zona de San Juan, y cómo queda devastada toda la zona que está alrededor de la mina. Esto sería una mina a cielo abierto, pero también tenemos bajo tierra, y toda la zona que queda cerca o alrededor de la mina
queda súper contaminada y hubieron casos de contaminación y de accidentes provocados en las minas que se supieron después y que incluso fueron multadas, que fue el caso de la Barrick Gold en San Juan, donde hubo una pérdida. Los líquidos que van utilizando para poder separar el metal de la roca que usan cianuro, este cianuro se va acumulando en unos piletones, esos piletones empezaron a perder y bueno, todo eso iba a las napas y esas napas iban a la población por debajo donde estaba la mina, entonces generó grandes problemas. Y incluso hay en ciertos lugares donde la gente tiene la zona cortada para que no ingresen los camiones, pero acá en Argentina con la cuestión de la minería tenemos muchos problemas y lamentablemente lo que queda después de la instalación de una minera no es lo más favorable para el medio ambiente y mucho menos para la sociedad, sobre todo porque son empresas que vienen prometiendo mejoras, trabajo y se van y dejan destrozado todo el lugar, dañado el medio ambiente y el trabajo es mínimo y un trabajo súper degradante para la población. Después tenemos acá una imagen de lo que son los mares, o sea, son unas fotos de Indonesia, pero no hace falta irnos tan lejos para encontrar mugre en el agua y en todos lados. Esto que hace referencia a cómo van cambiando, ¿no? las cuestiones. El pescadito, el caballito de mar que se agarra un hisopo, como ya lo empieza a naturalizar. Hay tanta mugre en el océano que empiezan a naturalizar ciertas cuestiones. De esto de los derretimiento de glaciares, que esto nosotros lo tenemos acá en la zona sur, se puede ver cómo se están retrocediendo. Bosques, es una imagen de Estados Unidos, pero también tenemos en la provincia, o sea que no necesitamos ir hasta Oregon para poder verlo. Y acá tenemos la bibliografía. Yo ahora en un rato voy a subir el PowerPoint al aula virtual, así ustedes lo pueden ver. Tenemos una ficha de cátedra que hace referencia un poco a este Power y les sirve a ustedes para poder entender de manera globalizada. Y en esta página donde tenemos acerca de todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Y un curso de auditoría ambiental que lo hice el año 2019 en la Universidad Tecnológica, que es donde está todo lo que hicimos referencia a la explicación de auditoría ambiental. De todas maneras, igual si ustedes necesitan información y quieren saber algo diferente, solamente me escriben un correo y ahí está todo. Voy a detener esto. Bueno, quedo abierto a preguntas. Sería interesante preguntarles a los estudiantes, Mariana, Sí. Bueno, ¿cómo ven esto en relación a su formación y a su futura profesión, no? Sí, tal cual. Si alcanzan a percibir que va a formar parte de lo que tienen que saber, manejar y aplicar y también evaluar, ¿por qué no? Es así porque me toca trabajar con contadores y muchas veces tengo que como que hacerle una explicación, una introducción de todo esto para poder lograr que me habiliten un estudio de impacto ambiental o que se pague un estudio de impacto ambiental, porque muchas veces por falta de conocimiento, no porque no por otra cosa, sino por ahí falta de información, al no saber, muchas veces es necesario poder explicar y poder manifestar cuál es la situación para que ellos también a nivel o a nivel Estado puedan también darle la misma importancia que tiene o que reviste el programa y lo puedan también defender de esa manera. ¿Alguno que quiera opinar sobre el tema? ¿Cómo lo ven? ¿Consideran que ustedes no tienen nada que ver con esto? Buenas tardes, profe. Hola, Yo considero buenas tardes. que Carla. en nuestra facultad los docentes en diferentes áreas, ¿no es cierto? En área integrada 2, en actuación profesional 1, ya nos vienen dando bases acerca de esto del medio ambiente, ¿no es cierto? A tener en cuenta. En área integrada, por ejemplo, teníamos que hacer un
una empresa, sacar los costos y demás, pero también que tenga su lado ambiental y de crear una responsabilidad ambiental. Y lo mismo en la actuación profesional 1, lo que nos hacen hacer es buscar justamente de las grandes empresas. Por ejemplo, mi grupo hizo LG y encontramos toda la información acerca de lo que ellos realizan con respecto al medio ambiente, los balances. Así que creo que nuestra universidad bastante está comprometida con el medio ambiente, o al menos a informarnos y que tengamos más conocimiento. Y esa es la idea, esa es la idea y parte de la educación ambiental, de que poco a poco se vayan incorporando todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y se vaya incorporando en todos los sectores. Entonces, de acá a un tiempo vamos a poder hablar todos el mismo idioma, porque muchas veces pasa ahora que hay sectores que todavía no lo tienen tan incorporado y es donde comienza la parte de la educación ambiental. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Hola Lucía, buenas tardes. Como decía mi compañera, durante el transcurso de estos años sí tuvimos la posibilidad de informarnos, si bien, ¿no es cierto?, en mi caso personal, por ejemplo, también recibí educación tanto en el nivel primario, de todo lo que sea relacionado con el medio ambiente y los impactos que realizan nuestras acciones, ¿no? Así como también en el secundario. Y es muy interesante y me pasó a mí personalmente que cuando fui a la facultad, si bien nosotros, como ustedes sabrán, es una carrera que tiene todo relacionado con números y todas esas cosas, entonces uno dice, no, ¿qué tiene que ver? Pero sí, también nos hace, los profesores nos muestran la realidad y cómo influye tanto nuestras decisiones como nuestros futuros empleadores u otras personas, la sociedad en general, cómo se ve influenciada desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto? También así hablaba un profesor que la importancia de la contabilidad con el tema, con respecto a la responsabilidad social, dijo que ese era el punto, o sea, el punto clave que nosotros así nos había dicho, que nosotros nos capacitemos en eso porque íbamos a tener mucho éxito si nos enfocábamos en eso, porque en eso se iba a concentrar, digamos, en el futuro. Y como usted dijo, cada vez que pasa el tiempo me estoy dando cuenta de que cada vez hay más énfasis en eso, ¿vio? Y muchas veces nosotros no estamos muy informados, por ejemplo, esto de la auditoría que usted estaba mencionando, los pasos y todas esas cosas son cosas que se realizan cotidianamente, pero uno por ahí no tiene el conocimiento y es muy importante entender, ¿no es cierto?, tener un pequeño conocimiento para poder aplicarlo, ¿no? Así es como decís, tenés razón, y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad empresarial, porque la empresa debe ser responsable de su producto hasta el último momento, no solamente hasta que te lo venden, sino qué pasa después con ese producto. Sobre todo cuando hablamos de baterías, cuando hablamos de distintos tipos de materiales que o no son reciclables o no son degradables. Entonces la responsabilidad empresarial pasa por eso también, porque seamos responsables de la vida útil completa del producto. ¿Alguien más que quiera compartir? Me encanta que hayan tenido, que hayan podido ver estas cuestiones ambientales también en otros años, porque quiere decir que bueno, que se está dando desde los primeros años también, y entonces no les resulta tampoco nada nuevo a ustedes, y sirve para ir creciendo en conceptos y en conocimientos, y no crean que no tiene nada que ver con lo que hacen ustedes, con lo contable, porque está todo relacionado, todo es interdisciplinario, hoy ya nada es una sola cosa, todo está relacionado, y les va a pasar cuando ustedes trabajen. O sea, yo trabajo en un lugar donde trabajo con contadores, con ingenieros, con antropólogos, con gente de todos lados. Y la opinión de cada uno y la tarea de cada uno es importante. Y a la hora de poder hacer un estudio de impacto ambiental o poder lograr que salga una evaluación ambiental estratégica, participan todos, desde el ingeniero hasta el contador. Y cada uno tiene su aporte. Por eso es importante que se conozca estos temas y se empiece a hablar de estos temas. Porque cada uno cumple su rol y todo está interconectado. Profesora, hay un temita que se pasó tal vez por rápido, ¿no? Que es el tema de la Carta de la Tierra, que es una declaración
a nivel mundial, ¿no es cierto?, sobre medio ambiente y sociedad. Sí. ¿Sabrá acá en Argentina que se está haciendo algo sobre eso? Yo sé que yo me enteré de toda la Carta de la Tierra hace muy poco, en realidad, pero como es del 2018 que vino acá, el que se reunieron acá en G20, ¿no es cierto?, acá en Argentina. ¿Qué es lo que está haciendo Argentina con respecto a eso, digamos, con respecto a la Carta de la Tierra, que es como una declaración a nivel mundial, ¿no es cierto? La verdad, ¿qué está haciendo Argentina con respecto a eso? No lo sé, lo voy a investigar, te lo voy a decir, no lo sé, pero todo lo que está haciendo Argentina, que tiene que ver con participar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo tiene que ver con el compromiso que tiene el país con el medio ambiente. Entonces, el hecho de hacer mesas de trabajo y que se trabaje sobre eso, el tema de los bonos verdes, el tema con la reducción de emisiones de gases contaminantes, son todas actividades que se están realizando para contribuir al medio ambiente. Sí, No sé, Diana, además, si vos escuchaste. perdón, además del enorme avance en cuanto a la normativa, ¿no? La normativa argentina ha tenido una transformación importantísima, bueno, que obviamente no se condice siempre con la posibilidad de controlar, de sancionar, de premiar o de estimular la aplicación de la normativa. Pero se está avanzando a pasos agigantados, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial, por supuesto. Sí, es así. Ahí hay una consulta, dice, le consulto el testeo, dice, en animales para ciertos productos de belleza o de consumo masivo. ¿También está relacionado con la sustentabilidad? El testeo en animales para ciertos... ¿Cómo relacionado con la sustentabilidad? No, en realidad no debería haber testeo en animales. No entiendo tu pregunta relacionado con la sustentabilidad. ¿Tenés micrófono, Samantha? Sí, profe. Sí. Lo que le quería consultar era eso. Como viste que se testean animales, lastimosamente, tiene que ver, este tema tiene que ver con sustentabilidad, tendría que cambiar por la sustentabilidad o además de lo que nosotros pensamos. ¿Con qué tema está relacionado? De por sí el testeo en animales no está considerado como una buena práctica. Sí, a eso me refiero, exactamente a eso. Claro, no está relacionado con eso. Y con el tema de la sustentabilidad, obviamente no es sustentable testear en animales. La idea es que vayan cambiando ese tipo de prácticas. No sé si quedó claro porque no termino de... Sí, en realidad me parece que lo que está planteando la estudiante, digamos, se inscribe en una discusión muy actual, ¿no? Como sociedad humana hemos ido avanzando desde dejar de lucir tapados de piel de animales cazados, es decir, de animales silvestres, a una segunda etapa en la cual las pieles que lucíamos tenían que ser de pieles cultivadas, en el sentido de ser animales criados, criaderos de animales para la peletería, a una tercera etapa en la que hemos utilizado imitaciones de pieles de animales, pero ya sintéticas, y a una etapa actual en la cual directamente hasta es de mal gusto, incluso la imitación de generar abrigos con pieles de animales, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los testeos. Ese es un tema muy interesante en la actualidad, porque todos queremos vacunas de manera urgente, pero fíjense que no estamos dispuestos a esperar todas las etapas de testeo de las vacunas, ¿no? Que comienzan con animales, y el trabajo de testeo en animales continúa hasta la actualidad. Por supuesto que está restringido, por supuesto que está protocolizado, de tal suerte de que no se le tira un ácido a un animal para ver si va a ser bueno la cosmética, sino que hay que cumplir determinados grados de avance para que incluso el animal
en general cobayos, pero también algunos mamíferos de mayor porte que se utilizan en los laboratorios, se respeten los derechos de ese animal, aun cuando se haga testeo en animales, ¿no? Eso está actualmente muy normado, muy reglado y por lo tanto muy restringido como estrategia de prueba de productos, ¿no? Y pensaba también, bueno, los problemas que tenemos con la vacuna, porque fíjense ustedes que prácticamente no ha habido testeos previos en humanos, salvo los inmediatamente implicados. Es decir, todavía no sabemos si las vacunas que nos estamos dando recibidas, qué efectos pueden tener en el largo plazo. Si bien las primeras producciones de vacunas nos llevan un año de testeo, ¿no? Testear implica pruebas sucesivas, entre las cuales el tiempo, con la capacidad residual del producto, para vincularlo a esto que estás planteando de la industria cosmética, ¿no? ¿Se acuerdan que antes era, yo recuerdo, hace unos 15, 20 años atrás, decían los potes de crema alegremente con placenta de tortuga, ¿no? Y ahora la crema se llama Tortulam, pero ya no dice con placenta de tortuga. Bueno, tiene principios activos de la placenta de tortuga, pero ya hay muchas restricciones a presentar los productos como testeados en animales. Y esto tiene que ver con las actuales políticas de desarrollo y con las actuales teorías que empiezan a asignarle derechos no solamente a las sociedades humanas, sino también a todos los individuos vivos, e incluso se le asigna derechos a la propia naturaleza, como se ha avanzado actualmente en constituciones como la de Ecuador, por ejemplo, que establece los derechos de la naturaleza, de lo que antes considerábamos pasible de ser tomado en propiedad, ¿sí? Porque consideramos la naturaleza como objeto inerte, hoy incluso tiene derechos con rango constitucional para la preservación de esos recursos. Entonces, aprovecho la pregunta de Samantha para plantear cuánto hemos avanzado, para reforzar esa idea en cuanto a pensar la sostenibilidad ambiental. Incluso, Diana, por lo que estaba leyendo, la Unión Europea está prohibiendo, o sea, ya está prohibiendo a partir del año 2004 el testeo en animales. Hay mucho movimiento en contra de esto que están adquiriendo fuerza y ya la Unión Europea se está expidiendo con respecto a eso. Porque hace referencia a que el testeo en animales es muy doloroso, es muy traumático y obviamente son sacrificados los animales porque después del testeo son todos sacrificados. Entonces, obviamente, atenta contra la sustentabilidad. Así es. Bueno, acá no veo más consultas en el chat, si alguien quiere consultar algo más. Si no, ya estamos cerca de las 4 menos 5. Ya es la hora. Bien, nos encontramos el jueves entonces. El jueves. Donde vamos a desarrollar pobreza e indigencia con los indicadores respectivos y bueno, vamos a ver qué tanto podemos avanzar hacia políticas sociales y responsabilidad social en general, ¿no? Que serían los 4 temas, entre ellas la responsabilidad social empresaria, que serían los 4 temas que nos estarían faltando para llegar al examen, ¿sí? Bien. Con esto llegamos al final. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que les haya servido para poder incorporar el que no conocía y el que conocía, incorporar nuevos conceptos. Y bueno, lo que necesiten o quieran saber, solamente me escriben que yo les mando información, que hay mucho sobre medio ambiente para hablar y tratar. Nos vemos el jueves entonces. Bueno, hasta el jueves. El jueves. Chau, chau. Chau, chau.